Hola, buenas noches, ¿cómo están? Es un placer una noche más estar compartiendo con ustedes. Hoy es un día muy especial porque estamos celebrando el Día del Niño. Entonces, un saludo muy caluroso a todos los niños y a todos los adultos que aún llevamos el niño dentro. Espero que hoy se puedan conectar, es un tema muy lindo, súper interesante, las 5 heridas de la niñez o las 5 heridas que me impiden ser yo mismo. Vamos a iniciar con este tema que es el que les preparé para el día de hoy. Entonces, vamos a ver. Ok, ahí estamos ya conectados, súper bien. Vamos a iniciar entonces con lo que sería nuestro tema. Y es que cuando hablamos de heridas o de heridas en la niñez, se nos vienen un montón de heridas a la mente. Pero prácticamente vamos a hablar sobre 5. Hay un libro que se llama Las 5 heridas que nos impiden ser uno mismo. Algunos se llama Las 5 heridas del alma. Entonces hacen referencia a esto. Primero voy a explicar las 5 heridas y ustedes van a tratar de ir identificándose con cada una de ellas para decir, esta sí puede ser, esto no, eso me pasó a mí. Y como siempre, los que deseen comentar cómo se sienten o si alguno quiere comentar algo sobre las heridas o alguna persona o alguno de ustedes, pues ahí van compartiendo conmigo cómo han vivido esas heridas a través de su historia. Voy a tratar de enfocar el tema tanto a las heridas que ya hemos tenido nosotros como adultos, como a las heridas que podemos ir dejando en nuestros niños, ¿verdad? Que siempre tratamos de trabajar de prevenir las heridas que podemos causar en nuestros niños, que es muy importante. Muy bien. Las 5 heridas se las voy a mencionar primero. Las 5 heridas tenemos el rechazo, el abandono, la humillación, la traición y la injusticia. 5 heridas que tenemos básicas, ¿verdad? Que engloban muchas otras más, pero hoy nos vamos a basar sobre estas 5. Y esas 5 heridas crean una máscara en nosotros o crean, digamos que algún tipo de personalidad, ¿verdad? En el libro se menciona como máscaras, que es ser dependiente, ser huidizo, un poco masoquista, controlador o rígido. Entonces vamos a ver cada una cómo se van presentando en nuestra vida y si nos vamos identificando con cada una de ellas. Estoy segura que este tema les va a ayudar muchísimo. Entonces vamos a empezar de una vez en la materia que nos trae hoy, en esta noche, a reflexionar. Rechazo. Empezamos con la primera. ¿Quién de ustedes en algún momento de su vida han sentido rechazo? ¿Cuándo en algún momento se han sentido como que esa persona no me está prestando atención, no me da pelota, me desprecia? Eso más o menos es rechazo, ¿verdad? Cuando se presenta esta herida en la niñez, bueno, cuando definitivamente el bebé es rechazado, ¿verdad? Cuando sus padres no deseaban tener un bebé. Y a veces es una típica pregunta que hacemos, ¿verdad? ¿Y usted, su bebé lo deseó o no lo deseó? Bueno, eso no hay que preguntar. Todos los bebés son muy importantes en este mundo, pero hay algunos que sufren rechazo. Entonces, el rechazo porque viene con el sexo contrario, ¿verdad? Siempre soñamos tener un varoncito, un niñito, y de repente nació una niñita. Entonces sentimos ese rechazo por el sexo de nuestro hijo. Se parece a alguien de la familia, ¿verdad? Desde que lo vemos es como, uy, se parece al abuelo, se parece a la suegra, se parece al suegro, y desde ahí nos causa una antipatía, un rechazo. O aún cuando el niño nace y de repente se separan los papás o están solteros, ¿verdad? Y no viven juntos
y de repente dice, uy, se parece al papá, qué pereza, ¿verdad? Porque ya tal vez no están juntos. Entonces, esas ideas causan rechazo. ¿Qué más? A veces, esta la digo por experiencia, ¿verdad? A veces causa rechazo el tener al hijo en una situación o un día no esperado. Por ejemplo, me iba de viaje y el bebé se adelantó, entonces eso me causa un rechazo. Este, se nació el bebé y por yo estar en el hospital teniendo el bebé se murió mi papá o se murió mi mamá, entonces tengo un rechazo hacia ese bebé que nació el día que perdí a un ser muy importante y no pude estar con ese ser porque nació este bebé. Eso es una herida de rechazo y les pasa a algunas personas. Realmente, si alguien de aquí quisiera comentar una herida de rechazo que le ha pasado, pues sería de mucha utilidad si alguien lo quiere comentar. También, aunque ustedes no lo crean, un niño muy sobreprotegido también es una herida de rechazo. ¿Por qué? Porque un niño que yo sobreprotejo, sí. Porque un niño muy que usted lo sobreprotege, que usted hace todo, que no lo deja decidir, que no lo deja respirar, que no lo deja en ninguna parte, o sea, ese nivel de niño sobreprotegido que quiero poner en una burbujita y que nadie me lo toque, que nadie le haga nada, ese niño puede sentirse rechazado en su forma de ser, siente que no es capaz, que no lo aceptamos, que le invalidamos su forma de ser y decimos, usted no sabe, usted no sirve, usted no puede tomar decisiones, no puedes hacer eso. Entonces lo empezamos a invalidar y es una manera de rechazar, no conteste así, no diga así. Entonces estamos anulando constantemente su personalidad y aunque seamos muy pendientes, no lo estemos rechazando, inconscientemente creemos, nosotros lo percibimos como que sí nos están rechazando porque no me están permitiendo ser yo mismo. Tengo que hacer todo lo que otra persona me diga, no lo que a mí me gusta. Entonces eso también se puede ver como un rechazo. La señal, okay. ¿Cuál es lo contrario a la persona que ha sido rechazada desde su niñez? Y es una persona huidiza. ¿Por qué una persona huidiza? Esta es como la herida que causa, ¿verdad? Hacer rechazo ante mi hijo o yo recibí rechazo, ¿verdad? Como adulto, ya recibí rechazo en mi niñez, entonces ya en la adultez es probable que sea una persona huidiza. De repente ustedes me van a empezar a escuchar y van a decir, ay no, nada que ver. Esperen hasta el final, que les explique bien todo. Entonces, una persona huidiza, ¿cómo es? Una persona huidiza prefiere no apegarse. Si yo en mi niñez recibí rechazo, me lastimaron, me rechazaron, es muy probable que en mi vida adulta yo prefiera ser huidizo. ¿Qué es ser huidizo? No apegarme a nadie, no apegarme a trabajos, no apegarme a cosas materiales, para no sufrir ese rechazo que ya en mi niñez sufrí. Ya sé lo que significa el dolor del rechazo. Entonces prefiero no apegarme a las personas y son esas personas, ¿verdad? Que ante un compromiso, mejor aquí corrió que aquí quedó, ¿verdad? Entonces, ante esa situación, las personas prefieren irse antes de sentir nuevamente el rechazo. ¿Qué más nos da el rechazo? Una persona que ha sido rechazada desde su niñez es una persona con baja autoestima por lo general, ¿verdad? Porque si yo fui rechazada por lo que sea, porque no nací el día indicado, porque no mi papá quería un hombre y yo fui mujer, porque definitivamente me parecía a la suegra, a la tía, la vecina, a la persona que más mal me caía, a mi mamá y me rechazaron, entonces eso crea una herida. Yo me sentí rechazada. Eso crea una herida de baja autoestima, de poco valor. La persona que ha sido rechazada siente que no lo valoran. La persona, por ejemplo, siente que no vale lo que hace y necesita ser muy perfeccionista para hacer las cosas muy bien y sentir que la otra persona me ama, porque sienten que así, porque sí, por ser persona nadie lo va a amar, siempre lo van a rechazar. Entonces exigen mucho para sentirse importantes a través de lo que hacen. Esa es como la primera. El rechazo que podemos causar a nuestros, por eso es tan importante
el rechazo que podemos causar a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros sobrinos, obviamente van a haber niveles, ¿verdad? Hay niveles de rechazo. No es lo mismo que de repente yo no quería tener un hijo en el embarazo y después ya sí quise y después súper bien todo, a un niño que no lo quise durante el embarazo, no lo quise cuando nació, lo tuve porque no me quedó de otra, no le di mucha pelota, entonces ya ahí la herida va siendo más grande y se va reforzando con que como la mamá o el papá lo rechazan, entonces la abuela, el tío y todos los demás también lo rechazan, entonces la herida se va haciendo cada vez más grande. Ya lo vamos a ver también un poquito al final, lo voy a explicar mejor. Segunda, el abandono. Hola, Fer. Vamos a ver. Dice, yo sentí el rechazo cuando nacieron mis dos hermanitos porque empezaron las preferencias y nos hicieron a mí y a mi hermana aparte. Súper bien. Gracias, Fer, por tu comentario. Así es. Eso es uno y ya ahorita lo iba a poner también de ejemplo. Muchas gracias por compartir con nosotros. El segundo es el abandono. El abandono y el rechazo tienden a confundirse mucho, son muy parecidos, entonces vamos a ver la diferencia. El abandono, aquí vamos, cuando hay un nuevo bebé en la familia, puede ser que yo no haya sido rechazada, yo fui la mayor, entonces a mí también, yo cuando mi hermano nació era así como que obstinado, yo sentía que la vida no era lo mismo, ¿verdad? Que ya no tenían las mismas cosas, entonces de repente uno se siente como que ya no le dan tanta pelota que cuando uno es único. Entonces hay un poquito de abandono, es inconsciente. Entonces los papás dicen, pero entonces, sí, si el otro tiene 5 o tiene uno y ya tengo un bebé, no es lo mismo. A veces cuando son muy seguidos, para los papás se hace muy difícil, ¿verdad? Porque los dos están muy pequeños, entonces es una tarea dura. Pero ahí también hay abandono. Entonces, ¿cómo hacer? Cuando nace un nuevo bebé, cuando se dedica poco tiempo a los hijos, ¿verdad? No es necesario de abandonar, como en algunos casos de los niños que están en los albergues, que han sido abandonados del todo, por supuesto que esa herida de abandono, ahí hay herida de abandono y herida de rechazo, las dos al mismo tiempo. Y esa herida causa una herida primaria, que es cuando ellos son pequeñitos, ¿verdad? Cuando son rechazados o abandonados desde bebés, una herida demasiado grande que se va a ver marcada durante toda su vida. Por eso es muy importante la ayuda psicológica, emocional, un proceso de adaptación para todos estos niños. Digamos que el abandono dentro de una familia normal, cuando nace un bebé, como lo acaba de decir Fer. ¿Qué más? Cuando se dedica poco tiempo, cuando trabajo tanto, porque tengo que hacerlo, nadie dice que uno trabaja así como de puro gusto, algunas personas sí, pero trabajamos tanto que abandonamos a nuestros hijos. Ese abandono puede ser pequeñito, ellos lo pueden ver muy grande, ¿verdad? Cuando los niños han estado siempre con mamá y de repente mamá tiene que ir a trabajar, ellos van a ver como un gran abandono. Entonces, si ya yo sé esta información, yo trato de compensar, de decirle mucho a mi hijo que necesito trabajar, pero que cuando volvamos vamos a tener tiempo de calidad, que es mucho, ¿verdad? Lo que las mamás sienten cuando tienen que trabajar y dejan a los niños en un centro infantil o en una guardería, que los estoy dejando solitos, o que los cuide la abuela, o que los cuide otra persona. Pero si lo hacemos con mucho amor y con mucha empatía, esa herida no va a ser tan grande como un abandono de no te quiero, ¿verdad? Segunda herida de abandono, bueno, tercer ejemplo de herida de abandono, la muerte de un progenitor. La muerte de su mamá o de su papá, si son los principales cuidadores, es una herida de abandono muy profunda, ¿verdad? Donde los niños a veces no entienden la muerte y dicen, mi papá me abandonó, mi papá se fue. Puede ser por muerte. El abandono con respecto a la separación de los padres de familia o cuando definitivamente el progenitor nunca se hizo presente, ¿verdad? La mamá quedó embarazada, tuvo su hijo y el papá brilló por la ausencia. Entonces el niño siempre va a tener ese sentimiento de abandono. Y como en todo, depende como nosotros, como padres de familia, lo abordemos y le expliquemos al niño, así el abandono se va a sentir más grande o no. Si yo de repente quedé embarazada soltera y de repente le digo a mi hijo, es que
infeliz, ese desgraciado, todo lo que le quieran decir, y lo tratamos así, apenas vio que vos ibas a nacer, se fue. Entonces, ¿qué le estamos diciendo al niño? Que se fue por él, porque quedó embarazada en ese momento, o por ella. Entonces eso se marca mucho la herida de abandono. Y nos cuesta muchísimo, porque las mujeres a veces dicen, de sí, es que así fue, apenas quedé embarazada, se fue. Pero a veces no es necesario que recalquemos como tanto, especifiquemos tanto en la vida de nuestros hijos. Recordemos que cuando tenemos un problema de pareja y nos separamos, o cada quien por su lado, y hay hijos, tenemos que cuidarnos mucho, aunque tengamos cólera, aunque nos moleste mucho lo que está pasando, cuando hay hijos de por medio tenemos que cuidar lo que decimos, porque aunque yo tenga mucha cólera y quiera decirle a ese papá, a ese progenitor que se fue de la vida mía y de mi hijo, que es un desgraciado, eso al hijo le duele y eso le marca su vida, porque él va a decir, me abandonó a mí, fue porque yo vine, yo soy el problema. Entonces ahí queda una herida emocional bastante grande. ¿Cómo es la personalidad o la herida que deja el abandono? Las personas dependientes. Cuando a mí me abandonan, cuando un niño lo abandonamos, se cree que no podemos lograr nada. También pensamos que, bueno, el niño llama mucho la atención cuando es por abandono. Por ejemplo, el ejemplo que ponía Fernanda, ¿verdad? De que cuando nació sus hermanitas, ¿cómo fue? ¿Cuando nació quién? Rechazada cuando nacieron mis dos hermanitos, ajá, cuando nacen los hermanitos, de repente siento que me abandonan, que me hacen de lado, de repente puedo empezar a llamar la atención. No sé si a Fernanda le pasó, ¿verdad? Pero hay niños que les pasa. Empiezan a llamar la atención como decir, hey, hey, aquí estoy, existo, existo. Y hacer berrinches y hacen más exagerado, ¿verdad? Se caen y es como, ay, me duele un montón para que realmente les pongan atención lo que están necesitando. O muchas veces lo vemos en las clases, en la escuela, niños que son un poco abandonados, ellos tienden mucho a llamar la atención para que digan, hey, existo, ámenme, háblenme, quiéranme, aquí estoy, ¿verdad? Entonces son personas que se vuelven muy dependientes, mamá, ayúdame, no puedo, ¿verdad? Porque lo que quieren es llamar la atención, llamar a sentir ese amor que, que ellos sienten que se les ha negado. A veces tal vez no es así, ¿verdad? Es porque hay un hermanito pequeño o definitivamente porque el papá se fue o la mamá se fue de la casa. Entonces hay un abandono y está esa necesidad, ese miedo a quedar totalmente solo. Que de hecho el temor más grande de una persona que ha sentido el abandono es la soledad, el miedo a la soledad. ¿Qué otro ejemplo hay en comparación a cuando han sentido el abandono? De estas mamás que tienen que estudiar, ¿verdad? Que van a la universidad, lo que sea, que son rurales y tienen un hijo y dejan a su hijo y se vienen a estudiar. O no tienen las condiciones para tener a su hijo, lo dejan con la abuela y ellas se van a trabajar. Entonces, aunque sea por un bien importante, el hecho de dejarte ahí y me voy es como yo no soy más importante que eso que tienes que hacer, más en la edad de niñez donde los niños entienden menos lo que está pasando, que realmente la mamá necesita ir a ese trabajo, que ella le manda el dinero, que ella le manda lo que necesita, pero que ella no puede estar ahí. Entonces esa herida de abandono causa en los niños muchísimo miedo y ya en nosotros los adultos, porque si no se sana, y ahora lo vamos a ver un poquito al final, si no sanamos esas heridas, lo arrastramos y lo arrastramos y tenemos ese miedo al abandono. Entonces cuando tenemos pareja, muy probablemente tengamos ese miedo a ser abandonados. Cuando tenemos un trabajo, tenemos amistades, tenemos ese miedo nuevamente a ser abandonados. Entonces, es importante. Vamos con la tercera herida, que es la humillación. ¿Quién en algún momento de su vida se ha sentido humillado por sus padres? Yo creo que todos en algún momento nos han dicho alguna tontera, o muy pocos no, de cómo se te ocurre, es que usted que sí que es. ¿Quién le dijo que hiciera eso, verdad? O siempre con el reguero, o siempre, ¿verdad? ¿Qué nos da humillación en la niñez? Bueno, cuando los papás nos avergüenzan, cuando le cuentan a todo el club, bueno, y ahora está el WhatsApp, ¿verdad? Y el Facebook y todo, cuando le cuentan a todo el club de amigas que me oriné en la noche, cuando le cuentan a todo el club de amigos y de amigas por WhatsApp o por Facebook o por lo que sea, por mensaje,
que mi hijo sacó un 40 en el examen, y decimos, es que este es bruto, no es como el hermano, ¿verdad? Cuando hacemos comparaciones entre hermanos, es que este no me salió como el otro, la otra vea puros 100, en cambio este puros 40. Entonces eso que nosotros vemos tan sencillo, que yo lo puedo ver como te estoy poniendo el ejemplo de que tu hermana tiene mejores notas y que tú puedes esforzarte, esa comparación crea una humillación, crea una herida, porque tal vez en mi mente de mamá yo estoy diciéndole, vea, sea como su hermana, estudie más, usted puede, pero no uso las palabras adecuadas. Tal vez lo uso de una manera negativa y el niño de una vez dice, sí, yo no sirvo para nada, yo no sirvo para estudiar, y le empiezo a poner la etiqueta. ¿Qué más? Nos da, bueno, cuando los papás nos avergüenzan, es que este es el que solo tortas, este todo lo quiere, todo lo que toca lo daña. Todas esas cosas nos van causando como vergüenza, humillación, porque mamá me andas acusando con todos, o papá. ¿Qué más? Ay, es que este es un llorón, llora por todo. Entonces, esa etiqueta, aparte de ser una etiqueta, es una vergüenza, una humillación para su hijo, de que lo estén criticando delante de las demás personas, las regañadas en público, todas estas cosas que hacemos que causan humillación en los niños y que nosotros mismos las vivimos. Ay, yo tengo unas ahí, pero no las quiero contar en público. Pero todos en algún momento hemos sentido alguna humillación en nuestra vida. ¿Qué más? Bueno, me pasaba una que yo me caía, esa sí la puedo contar, que me caía muchísimo en la escuela, siempre que corría, me caía y se reían de mí montones, ¿verdad? Entonces yo era así como de, ocupaba de esos zapatitos que dan unos ortopédicos, y yo mejor no corría para no estar acá rato aterrizando en el patio y que todos se rieran de mí, ¿verdad? Entonces, esas humillaciones también que se crean en la escuela, el tipo de bullying, humillaciones por tu forma de ser, humillación porque no andas limpio, porque andas con mocos, porque huele feo, porque no se baña, ¿verdad? Esas humillaciones que se viven por descuido, muchas veces de los padres de familia, algunas veces sí, también estas son por descuidos de los padres de familia. ¿Qué más? Bueno, esos son como los ejemplos a grandes rasgos. ¿Qué pasa cuando tengo muchas humillaciones? ¿Verdad? Porque ya lo expliqué. Depende de la humillación que yo tenga. Puede ser pequeñita, puede ser grande, pueden ser muchas, puede ser como un día que yo me caí ahí en el patio y me dio el vergonzón, como puede ser constante el bullying en el kinder, en la casa, en la escuela, en el kinder, en la escuela, en el colegio, y arrastro esa vida de humillaciones. Entonces, entre más difícil sea, pues obviamente más heridas me va a causar. ¿Cuál es la máscara que utiliza la persona que vive humillación constante? El masoquismo, ser masoquista. Y voy a explicar, ¿qué es el masoquista? Un masoquista busca castigarse antes de que alguien lo haga, ¿verdad? Antes de que no estoy hablando de un masoquista así como ya el trastorno así del manual de psiquiatría de masoquista, pero sí esa conducta de que yo busco hacerme daño antes de que alguien más me haga este daño. ¿Como en qué ejemplo? Por ejemplo, no se siente orgulloso de sí mismo y se avergüenza constantemente. Si yo he recibido muchísimo tiempo humillación, entonces por lo general, aún en mi vida adulta, yo misma me voy a estar humillando constantemente. Es que yo no me merezco esto. Hago un trabajo y estoy esperando que me regañen. Entonces antes de que me regañen yo digo, ay no, es que me quedó mal. Ay no, es que me estoy como autosaboteando a mí misma antes de que otra persona vaya a burlarse de mí. Es muy probable que las personas aprendan a burlarse de sí mismas, ¿verdad? A un punto tal, porque es bueno que si yo, por ejemplo, me caigo, yo aprenda, me río, o sea, si yo voy caminando y de repente me caigo porque no vi una grada, de repente me da risa, me voy a reír y me voy a poner a llorar. Pero cuando yo lo hago constantemente, ¿verdad? Me estoy autosaboteando, siempre estoy diciendo que no hago las cosas bien, que valgo menos, que no me merezco un ascenso, que no me merezco un buen puesto, porque yo de todas maneras siempre hago las cosas mal. Entonces es este masoquismo, ¿verdad? Me castigo antes de que otra persona lo pueda hacer. A veces se han dado casos así como muy extremos
igual que las personas prefieren, si tienen un buen trabajo, prefieren hasta renunciar antes de sentir de que en algún momento los van a humillar. Prefieren hacerlo. Se castiga, muchas veces también se castiga a sí mismo creyendo que va a castigar a otros, ¿verdad? Entonces, digamos que los hijos que yo he humillado por muchísimo tiempo tienden a veces también a castigarse en ellos mismos, como a cortarse, en hacerse cosas, para decir, me castigo yo antes de que alguien más lo haga. ¿Qué más? No presta tanta atención a sus necesidades personales y lo que más miedo le da es la libertad, porque no sabe cómo actuar ante la libertad. No presta atención tanto a lo que necesita y anda pensando y ayudando más a otras personas que a ellos mismos. Esa es un poquito la tercera, que hablamos de humillación y masoquismo. Vamos con el número 4. Es la traición. ¿Cuándo vivimos la herida de la traición? La herida de la traición la vivimos cuando no se cumplen las promesas. Y la vivimos desde la niñez, claro que sí. ¿Cómo? Por ejemplo, cuando se sienten engañados por sus padres de familia, ¿verdad? Cuando constantemente los papás le dicen a los niños que les van a dar algo y faltan a esa promesa, entonces empieza a sentirse traicionado. Ya no le voy a creer a mi papá, siempre dice que viene el viernes y nunca viene, o le toca venir por mí tal día y no, o me dijo que si tengo buenas notas me va a llevar a pasear y no lo hace, ¿verdad? Porque muchos papás prometen muchas cosas y no las cumplen. Entonces ahí inicia lo que es la herida de la traición. ¿Qué más? Cuando los padres se separan, por ejemplo. Yo como niña, soy niña y mis papás están casados y yo me siento súper feliz porque mis papás están casados. De repente mi papá se va con otra mujer o mi mamá se va con otro hombre. Pero en el caso de que yo sea niña y mi papá se vaya con otra mujer, yo voy a sentirlo como una traición, tanto a mi mamá como a mí misma. Entonces eso va a causar una herida de traición, porque en la niñez también es difícil entender por qué los papás se separan, por qué no se pueden querer, por qué no se pueden perdonar. Y al haber estas separaciones entre padres, inmediatamente los hijos los asumen como si fuera para ellos mismos. No sé si en algún momento a ustedes pues les pasó vivir, ¿verdad? Vivieron la separación de alguno de sus padres o la infidelidad en el matrimonio o en la pareja de sus papás. Entonces, vivir esa traición como propia de la niñez, aunque no lo sea así. ¿Qué más? Cuando un padre de familia hace a un lado a su hija, por ejemplo, porque nació un varón. Entonces, aparte de que siento que me abandona porque ya me hace de lado, también puedo sentir la traición porque mi papá está prefiriendo a mi hermano después de que me había dicho que yo soy su princesa eterna. Ahora prefiere a mi hermano, que es hombre, que juegan fútbol, que hacen cosas de hombres, y yo me siento traicionada porque no soy esa princesa eterna que me dijeron que sería. También cuando los papás ya tienen hijos con otras parejas, ¿verdad? Ya se ha superado la separación y cuando sus nuevas parejas tienen hijos y yo me siento traicionada porque de repente siento que mi papá ama más a los hijos de la otra pareja que tal vez no son de él, es como, es que dice, ¿verdad? Los nuestros y los tuyos, entonces ahí es, y los nuestros, entonces cuesta un poquito porque a veces ya tienen de un matrimonio, se separan, se casan con otras parejas y tienen otros hijos o simplemente se hacen cargo de los hijos de la otra pareja. Entonces, ese enredillo en la niñez crea esa herida de traición de mi papá o de mi mamá hacia mí. ¿Qué es lo que la cara o la máscara que utilizamos con la traición o tal vez ese mecanismo de defensa también lo podemos llamar? Es ser controlador. Obviamente, la herida de la traición nos causa una gran desconfianza. Una gran desconfianza, entonces nos cuesta muchísimo confiar en las otras personas. Aparentamos, o la persona aparenta ser fuerte, aparenta tener todo bajo control, pero ese es más bien ser controlador para que no le vuelvan a traicionar,
para que no se les salga la situación de las manos. Entonces se vuelve desconfiado, prefiere adelantarse a los hechos, entonces son personas, ahí entran un poquito las personas que son como muy celosas, ¿verdad? Prefieren adelantarse a los hechos y esto les causa mucho daño porque siempre tratan de adelantarse a los hechos para ver, no es que no me van a traicionar, entonces se adelantan y pasan en esa constante pensando. Les perturba pensar mucho lo que va a suceder y creen que su control es ayuda. Son personas muy controladoras que quieren controlar las situaciones para no sufrir. Entonces ellos creen que este control es ayuda, ¿verdad? Es ayuda y todas las demás personas de hacia afuera dicen, es que esa mujer es súper controladora o ese hombre es muy controlador. Y dicen, ¿cómo se le ocurre? Yo no soy controlador, yo lo que hago es ayudarte. Pero en el afán de ayudar se esconde ese control por la inseguridad de volver a vivir esa traición. Y nuestra quinta herida es la injusticia. Esto lo estoy haciendo como por encimita, ¿verdad? Si ustedes pueden identificar cada una de las heridas y sienten que es una herida chiquitita, pues la podemos trabajar. Si sienten que es una herida grandotota, hay que buscar ayuda. Entonces, la injusticia. Cuando los padres no saben expresar el cariño a todos sus hijos por igual, yo percibo que hay una injusticia hacia mí. Padres muy autoritarios, ¿verdad? Que son demasiado estrictos, entonces los hijos crecen creyendo que su papá es injusto. O sea, todos mis amigos pueden salir a pasear y yo no porque es malo. Mis compañeras ya se pintan las uñas y ya tienen novio y yo no porque entonces eso es injusto, no es justo. También está el maltrato, ¿verdad? Eso sí no es justo. El maltrato infantil, cuando les pegamos a los niños, cuando se castigan demasiado, crea una herida de injusticia. Cuando los niños no tienen sus necesidades básicas, ¿verdad? No se les da lo que ellos necesitan para la escuela, por ejemplo, sus útiles, cosas necesarias que ellos ocupan para realmente estar bien. Entonces ellos sienten que es una injusticia, que sus papás gasten, por ejemplo, dinero en otras cosas como viajes, ropa, y que a ellos no se les dé lo básico que necesitan para sus estudios o para ellos mismos. ¿Qué más? Los padres, cuando los papás no saben expresar el cariño, ¿verdad? A veces no es como que se quiera ser injusto, pero a veces los papás no quieren expresar el cariño. Puede ser que definitivamente los papás sean diferentes con cada uno de sus hijos, pero desde mi punto de vista de hijo no puedo ver que es que este hermano tiene una enfermedad o una necesidad o un trastorno que ocupa ser tratado de diferente manera a este otro hermano que no necesita nada, ¿verdad? Que anda súper bien, que es súper independiente. Entonces, a veces esas diferencias que hacemos como papás tratando de ayudar al hijo que creemos que más necesita, el otro lo ve como una injusticia, a que a uno se le facilitan más las cosas que al otro. Y la máscara que utilizamos ante la injusticia es la rigidez. Cuando crecemos, por ejemplo, no nos sentimos respetados, sentimos que se nos han transgredido tal vez lo que necesitamos, entonces no me siento respetado. Tiendo a ser perfeccionista, la persona quiere asegurarse de que se merece lo que está obteniendo, ¿verdad? Como en la infancia le recalcaron mucho la injusticia de que no te lo mereces, los castigos, que se ganen las cosas, el afecto. Entonces en la vida adulta trata realmente de sentir que lo que tiene se lo está ganando. Son personas perfeccionistas, que se merece lo que se recibe, se enfocan mucho en lo bueno o lo malo, ¿verdad? Entonces se hacen muy estrictos también en la justicia para no cometer los mismos errores. Entonces si es bueno o es malo, si es correcto o incorrecto, están muy pendientes, es muy importante para estas personas esta situación. Y algo que lleva mucho es la ira consigo mismos, ¿verdad? Es la emoción más común. Su reacción principal es atacar a los demás pensando que están siendo víctimas nuevamente de injusticia. Entonces estas son las 5 heridas, las voy a repasar para los que se conectaron un poquito después, que es rechazo, abandono, humillación, traición
injusticia. ¿Por qué en unas personas estas situaciones o estas vivencias, estas heridas causan más dolor que en otras? Hay una palabra que utilizamos mucho en psicología que se llama resiliencia. La resiliencia es esa capacidad que tiene el ser humano de sacar lo mejor de sí para sobrevivir. En psicología decimos que es esa fuerza que tiene la persona para superar las situaciones difíciles que enfrenta en su vida. Y lo podemos ver ahora, ¿verdad? En lo que estamos viviendo como la pandemia. Las circunstancias difíciles muchas veces nos hacen sacar de nosotros mismos una fuerza o un valor que no sabíamos que teníamos. Entonces de repente una persona dice, sí, pero yo he vivido todas esas heridas y yo no tengo nada de eso que ella dijo. Eso es mentira. Puede ser que no, porque lo que usted ha tenido es una grandiosa resiliencia, ha sido muy fuerte, ha sacado mucha fortaleza interior y ha podido sobrellevar todas esas heridas, ha podido sanar y ha podido mejorar y no quedarse como ahí hundido. Hay personas que se les dificulta mucho más obtener esta resiliencia, entonces se hunden más en su herida, en lo que vivieron, en ese abandono, en esa injusticia, en esa traición y se quedan ahí como pegadillos y ocupan más que otra persona llegue y les dé la mano para poder salir de esa situación. Lo vemos, como decía ahora, con la pandemia, ¿verdad? Cuántas personas han podido darle un giro a sus trabajos, han podido de pasar a hacer turismo, a hacer comidas, pilotos que han dejado de ser su trabajo para trabajar en supermercados, o sea, para hacer otra cosa, para no dejarse vencer en depresión, en ansiedad, en dificultades, sino de sacar lo mejor de sí mismo, esa fuerza interna para poder darle la vuelta. Como dice, las situaciones difíciles pueden sacar lo mejor de nosotros mismos o lo peor, que es esa personalidad un poco débil, todos sus miedos, el miedo a estar solo nuevamente, el miedo a que se mueran mis familiares, el miedo a no poder controlar la situación que vivo. Entonces ahí podemos ver cómo nos puede afectar a nosotros. Voy a darles unos pasos para poder sanar. Bueno, ¿cómo hago yo para poder sanar estas heridas? Bueno, en primer lugar, ya lo hemos hablado, y para poder sanar y cambiar, lo primero que necesito es reconocer la herida y aceptarla. Tengo que reconocer que sí, que a mí me dolió que me abandonaran, que me humillaran, que me rechazaran, decir sí, yo viví esta situación. En segundo lugar, renunciar al victimismo, porque es muy fácil para muchas personas decir, es que pobrecito yo, es que si mi papá no hubiera sido tan injusto, yo no sería así. Si mi mamá me hubiera dado más amor y no hubiera ido a trabajar tanto y me hubiera dejado tantas horas solos, yo no soy de esta manera. Si mis hermanos no hubieran nacido y no hubieran llegado a quitarme mi amor y mi espacio y mi lugar, entonces a mí no me hubiera pasado esto. Entonces tenemos que dejar ese victimismo de que todo es culpa de los demás y asumir mi responsabilidad en el cambio. Y la 3, perdonarnos a nosotros mismos y a nuestros padres, porque ya lo que pasó, pasó. Si nuestros papás no tuvieron las herramientas para poder educarnos de mejor manera, como dije, si de repente fueron súper controladores para protegernos, si de repente me rechazaron una etapa de mi vida o me dejaron solo porque era muy difícil su situación, debo de asumir que no fue como que lo hicieron al propio. Es más, lo hubieran hecho al propio y me abandonan porque no me aman, igualmente tengo que decir, reconocer esa herida, aceptarla, perdonarla y asumir el cambio que necesito. Perdonar a nosotros mismos de lo que nos hemos hecho, porque muchas veces las heridas también no las hacemos nosotros mismos nos seguimos rechazando, nosotros mismos nos seguimos humillando, nosotros mismos nos seguimos abandonando, cuando no pensamos en nosotros, cuando no nos cuidamos, cuando no nos dedicamos tiempo, hacemos todas estas cosas que nos quejamos de lo que nos hicieron de niños, pero nos las seguimos haciendo constantemente. ¿Qué nos podemos decir? A la herida del abandono, por ejemplo, ¿qué puedo hacer? Bueno, a la herida del rechazo, vamos a empezar. Enfrentar mis miedos. Si yo he tenido una herida del rechazo, voy a enfrentar mis miedos y me voy a decir a mí mismo, soy valioso, sé dar y también sé recibir.
¿verdad? El rechazo, ¿qué herida me causa? Sentir que nadie me amaba, que por eso me rechazaron. Entonces, ¿qué es lo que me debo decir a mí mismo constantemente? Soy valioso, puedo dar y puedo recibir. Con la herida del abandono, sé cuidar de mí mismo, porque el abandono, querida, me causó estar ahí como sin atención, sin que nadie me cuidara, sin que nadie me atendiera. Entonces, ¿qué me puedo decir ahora mismo? Bueno, está bien, en mi niñez fue abandonado, pero ahora puedo tomar el control de mi vida y me puedo cuidar a mí misma. ¿Qué más? En el abandono tengo ideales propios y puedo alcanzar mis sueños, súper importante, saber que yo puedo hacer las cosas conmigo misma, que yo tengo el poder, la fuerza para salir de las situaciones del pasado. En la humillación, que es importante, me acepto y disfruto de mí mismo. Muchas situaciones de la humillación son por nuestros defectos físicos o por nuestra personalidad. Tenemos que amarnos, chaparritos, gorditos, flaquitos, si de repente tengo el pelito que casi no tengo, que estoy casi pelona, que tengo mucho pelo, que tengo pelo colocho, todas estas cosas que durante nuestra niñez nos humillan por características físicas o por mi personalidad, porque hablo mucho, porque soy muy callada. Entonces, asumir que yo me amo como yo soy, me acepto y disfruto de ser yo mismo, que tartamudo, que tímido, y lucho por mejorar y por cada día ser mi mejor versión. Pero lo más importante es aceptarme como yo soy y luchar. En el punto de la traición es importante ser paciente, ¿verdad? Porque siento que todas las demás personas me van a traicionar, como alguna vez lo vi entre mis padres o como lo viví a mí misma. Entonces la traición es ser paciente, confiar en otros y estar en paz. Muy bien, esas son las 5 heridas que hemos trabajado en esta noche. Espero que realmente les haya servido este tema. A mí me gusta muchísimo y lo veo muy valioso. Espero que realmente a ustedes les haya podido ser beneficioso para sus vidas. Muchísimas gracias, que terminen de disfrutar la noche y nos vemos la próxima semana. Chao.